pan de muerto, un manjar mexicano azucarado y con esencia naranja que si lo comes en exceso te dejará una arteria tapada, pero ¿a quién le importa? Exacto, a mí no, porque lo que nadie te dice es que el pan de muerto tiene un lado oscuro, y es que este pan no fue creado para honrar a los difuntos, sino para matar a los vivos. Piensa en esto, aparece justo después de septiembre donde te atascaste de pozole y le prometiste a tu nutriólogo seguir bien la dieta. ¿Coincidencia? No lo creo. El pan de muerto fue diseñado para destruir tu fuerza de voluntad de forma lenta y dolorosa. Empiezas comiendo solo la bolita de arriba para matar el antojo, 5 segundos después le estás quitando los huesitos al pan y de la nada ya estás sentado en la mesa de la cocina con una taza de chocolate caliente, lamiendo las migajas de lo que era un pan de muerto espolvoreado con azúcar. Y peor aún que en este mundo moderno cada día hay más tipos de pan de muerto que con una sola mordida te dan un coma diabético como el pan de muerto de Dubái. Chocolate y pistache excesivamente adictivo, pero la verdad es que no podemos dejar de comerlo. Así que sí, el pan de muerto podrá taparte una arteria, pero también te destapa el alma. Y si he de morir, que sea de forma azucarada, con ajonjolí y con esencia de naranja. I love you. Now you set my soul on fire.